y aquellas personas que sintonizaron el programa pasado también la recuerden con énfasis. A ver, estamos hablando de la doctora Marta Martínez. Ella es máster en ciencias, también en psicología, biología y coach de vida, profesional y empresarial. Ella brinda servicio de terapia familiar, de parejas y también individuales. También tiene asesoramiento a empresas, mejor dicho. Y también es conferencista internacional y dicta talleres transformacionales y vivenciales para parejas, padres y damas en asociación con el Centro Virtual Familiar Adventista del Séptimo Día. Es un enorme gusto, doctora, poder estar nuevamente en contacto con usted para que nos ilustre. Siempre es muy agradable conversar con usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, acá en Nueva York estamos en verano, así que aquí el clima en Nueva York es algo realmente fuerte, es muy frío. Entonces, cuando viene el verano, todo el mundo sale a la calle y hay como un espíritu más feliz. Yo estoy contenta de estar aquí, para mí, el hermano país de Perú. Yo soy ecuatoriana y me encanta la gente ecuatoriana, así que es un honor y le agradezco mucho esta invitación. Gracias. Usted sabe que las puertas de Conversando en Familia siempre van a estar abiertas de par en par con el mayor de los gustos para conversar temas que nos atañen a todos, temas tan importantes que giran en torno a la familia, ¿no? Que es la que queremos que se fortalezca día a día. Nosotros tenemos un lema que dice familias fuertes, un país fuerte, y en eso apuntamos nosotros. Y nosotros como peruana, bueno, en este caso mi posición de peruana, siempre la invocación a mi presidente o a las autoridades en general a que apliquen políticas públicas con enfoque de familia. Realmente hace tanta falta y también naturalmente que esté asociado a la recuperación de valores. Pues bien, ahora vamos a desarrollar un tema muy bonito titulado ¿Cuáles son las funciones del padre de hoy? Han pasado mucho tiempo de la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, donde solamente la característica predominante en la mayoría de los casos era que era un papá proveedor, traía cosas, productos, suministraba, y era la mamá básicamente quien estaba a tiempo completo en la casa y la que se dedicaba a la crianza. Ahora estamos 2022, han cambiado muchas cosas, la mujer ya sale a trabajar también y ayuda en las finanzas de su familia. Pero a mí me gustaría un poquito, para entrar en el tema, yo le dijera la primera pregunta, ¿cuál es el rol del padre de hoy? A ver, el rol no se pierde. El rol del padre es el de proveedor, pero no solo proveedor de dinero o de bienes materiales. El padre actual es también un padre proveedor de amor y de servicio. Es decir, que le dice a sus hijos que los ama, que los abraza, que es capaz de cambiarlos de pañal, de hacer una mamadera, de llevarlos a la escuela, de jugar con ellos, rol que antes el padre no tenía. ¿Debido a qué? A que, por supuesto, había era la única persona que trabajaba. La mujer ni siquiera tenía acceso a la educación, peor a un trabajo. Y si tenía acceso a un trabajo era realmente tan mal pagado que era preferible que se quede en casa con los niños. Entonces, el hombre actual, al la mujer haber escalado estas posiciones, el hombre actual es proveedor de todas estas cosas, no solamente de bienes materiales. Muy bien. ¿Y qué opina de aquellas personas que acá se da en Perú y seguramente en algunas partes del mundo o en todas partes, donde consideran, estamos hablando de una etapa de empoderamiento, pero en el entendido extremo de la palabra, donde se dice que la mujer es suficiente y que no se necesita la presencia del varón, del papá, en la crianza de su hijo, que ella bien lo puede hacer sola y que no hay ningún problema al respecto, o sea que excluye al papá en la participación de la crianza, ¿no? Crianza, formación del hijo. Bueno, hay una realidad y es que los seres humanos, nos guste o no nos guste, somos diferentes. El sexo masculino del sexo femenino, fisiológica, psíquica y cerebralmente, somos diferentes, no somos iguales. Entonces, el aporte que da una mujer como madre
es diferente al aporte que da un hombre como padre. El rol tanto de la madre como del padre son irreemplazables, en el sentido de que, si no hay un papá, debe haber una figura paterna. ¿Por qué? Porque el hombre, por su contextura y por su forma de ser, es una persona que se lleva por objetivos y que tiene esa tendencia a ser protector. No porque la madre no lo sea, pero la madre defiende o protege en otro ámbito. El hombre es más protector del área física. Entra un ladrón y el hombre sale a defender. La mujer se asusta, ¿verdad? Entonces, pretender que no es importante realmente es una locura. Ahora, tenemos el otro extremo, el de la mujer que piensa que si no está el papá en casa, sus hijos van a crecer casi que, ¿cuál sería el término adecuado? Como muy faltos y carentes de cariño, porque hay muchas madres que pues vivieron esto de no tener un papá amoroso o un papá presente porque estaba constantemente trabajando. Entonces dice, yo ahora quiero que mis hijos sí tengan a su papá en casa y son capaces de tolerar hombres maltratadores y hombres abusadores. En otras palabras, si hay un buen hombre, por supuesto, bienvenido como papá. Pero si ese hombre no es positivo, 1000 veces solas, que vamos a poder. Claro que sí. Ahora, para las personas, estoy poniendo un escenario, los jóvenes contrayentes o que están en edad casadera, como se suele decir, que están pensando formar una familia, un hogar, constituirse, ¿no? Casarse, tomar esa decisión de casarse. ¿Qué consejo diera a esa pareja que quiere formar una familia? A ver, en primer lugar, desde ya deben saber que es un reto, porque es que uno cree que se casa y dice el cuento de hadas y vivieron felices. No, se casa y empieza la convivencia. Mira, no te llevas bien con tus hermanos, con los que naciste, con los que creciste, hijos de un mismo padre y una misma madre. Imagínate unirte a una persona a la que amas y por lo tanto tu visualización de la realidad está totalmente nublada. Entonces, cuando te casas es que comienzas a ver que deja la ropa tirada, que es dominante, que es celosa, que el hombre es desordenado, etcétera, etcétera. Entonces, la primera condición es un compromiso de, ¿sabes qué? No me gusta, pero lo podemos conversar y llegar a un punto medio, de respetar la esencia del otro y saber que no es responsabilidad unilateral la crianza de los hijos. Tanto el papá como la mamá tienen responsabilidad. ¿Tienes paciencia? ¿Estás dispuesto a, de alguna manera, dejarte a un lado para atender a los niños? Entonces yo les digo a las parejas, si tú no estás dispuesto a sacrificar ese yo por un nosotros, mejor no lo hagan, porque entonces vamos a tener niños con demasiadas falencias. Es increíble cómo la poca preparación. A mí cuando me dicen, cuando me dicen, es que nadie me enseñó, es que yo no vine con un manual sobre el brazo, a mí me da coraje, porque tenemos tanto acceso actualmente a la información que no me venga un joven a decir después de unos 5 años, es que yo no sabía, porque hay bastante información muy a mano, a un clic, para saber cómo se cría un niño de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 6, de los 6 a los 11 y de los 12 a los 18, etapas totalmente diferentes. Y nosotros debemos estar preparados desde antes de concebirlos. Así es, una preparación previa, así como uno se prepara para ingresar a la universidad, una carrera, una profesión, para un trabajo, para una actividad, hay una preparación de todas maneras, así también debería haber una preparación para el matrimonio, una preparación para asumir la responsabilidad de ser papá o mamá según corresponda. Otra consulta, ¿qué podría decir aquellas personas que, por ejemplo, no resaltan o no reconocen la valía y la importancia del papá en la crianza de los hijos? Mira, actualmente todo está tan confuso. Ya no se sabe, los pobres chicos ya no saben si son hombre o mujer, qué mismos que son. Yo no estoy juzgando nada, pero hay tanta filosofía, tantas nuevas corrientes. Para los niños es muy difícil, ¿verdad? Y yo te digo que la presencia del papá es bien importante para su identidad de género, ¿ya? Entonces,
el comportamiento masculino es un comportamiento más hacia el hombre, por ejemplo, tiene mayor inteligencia mecánica para arreglar cosas, para componer cosas, si el carro se daña. No quiere decir que no haya mujeres que lo puedan hacer, pero básicamente para el hombre es más sencillo. La mujer tiene otro tipo de destrezas. Entonces, el niño necesita tener los dos modelos para fortalecer tanto su lado masculino como su lado femenino. Todos tenemos lado masculino y lado femenino. Entonces, si no hay un modelaje de esto, ese ser humano entra a la vida con desventaja. Cuando yo tengo estas damas de pacientes y me dicen, Marta, es que mira, mi mamá quedó viuda, éramos 5 mujeres, y yo no tenía ni idea de cómo realmente era un varón. Mira, porque el varón llega, pero hasta cuando va al baño a hacer pis, moja todo el baño. Yo nunca me imaginé que eso podía pasar. Entonces hay cosas tan pequeñas, ¿no? El hombre cuando es mucho más activo en ciertas cosas, en los deportes, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo masculino es necesario. Mira, yo soy muy creyente en un ser superior y se creó un hombre y una mujer porque los dos son complementarios. Para formar hijos saludables debieran haber los dos. Ahora, cuando tu hijo es fruto de una violación, cuando tenías un hombre mujeriego, cuando ese hombre te engañó con tu mejor amiga, cuando ese hombre es maltratador, no hace falta ese hombre. Porque tú necesitas un buen modelo, no un mal modelo. Entonces, eso es diferente al hecho de que muchas mujeres mezclan su situación sentimental porque yo tengo muchos hombres desesperados porque no los dejan ver a sus hijos. Eso no es justo. Cuando hay otro montón de mujeres que rogarían porque el padre de sus hijos los quisieran ver. Entonces, esa crueldad no cometamos. La relación en aquellas mujeres que no están con el padre de sus hijos, la relación del padre de sus hijos con sus hijos es asunto de ellos. No se metan. Y tu relación con tus hijos es tuyo, es diferente. Pero no desvaloricemos la presencia del otro. Es necesario, no solo para concebir, también para criar. Así es, la participación de ambos es realmente muy importante y como bien lo dice, es un complemento se complementa, ¿no? Para algo bueno. Y por ejemplo, hay, ya que tocó el tema, algunos casos donde los niños parecieran que son utilizados como trofeo de guerra, o sea, lastimosamente en esos términos, ¿no? Cuando hay una disputa a nivel de papás o una separación o tal vez un divorcio, usualmente, o hay una tendencia en que las mujeres, algunas mujeres, digamos que secuestran al hijo e impiden que el padre lo vea, lo visita, lo asista o lo que fuese. Entonces, hay una situación de chantaje, de repente hay una situación de odio, de rencor a nivel de adultos, pero que arrastran queriendo o sin querer al hijo, y el hijo siempre es la parte más vulnerable, es la parte más frágil. ¿Qué consejo pudiera dar a aquellas mujeres que utilizan a sus hijos para chantajear al papá o aislarle de su cariño, de su participación también? Bueno, por falta de conocimiento, por falta de conciencia o porque les pasó a ellas mismas, cometen tremenda crueldad. La madre que ama a su hijo no debiera jamás utilizarlo para lograr un propósito, así sea por el bien del niño, porque la mamá le dice al niño, pídele tú a tu papá, y no sabe el daño que le está haciendo al niño. Entonces, yo les digo a estas madres, cuando tú utilizas a tus hijos para ganarle a tu pareja, primero, le haces un daño irreversible al niño y a futuro no va a creer en las relaciones de pareja. Una. Número dos, se te va a revertir. Mañana tu hijo se va a dar cuenta que eres una manipuladora y que lo has usado. Y lo más probable es que cuando tenga 13, 14 años se quiera ir a vivir con el papá y no te quiera ni ver. Entonces, en esta vida, yo siempre digo, se cosecha lo que se siembra. Siembras papa, cosechas papa. Siembras aguacate, cosechas aguacate. Siembras manipulación, cosecharás manipulación. Siembras rencor, cosecharás rencor. Entonces, ¿qué están sembrando las mujeres en sus hijos?
sería la reflexión. Muy buena reflexión, eso va a quedar ahí en el tintero. Estoy segura que las personas que puedan estar viendo ese programa, o aquellas que lo comparten con sus amistades, con sus redes, o con aquellas personas que consideren que puede ayudar este tema, va a ser de mucha importancia, ¿no? Porque el propósito de estas conversaciones es plantear un tema y que sea motivo de una comunicación sana, armoniosa, respetuosa dentro de la casa, dentro del hogar. Entonces, a nivel de padres, bueno, quienes vivan dentro del hogar, la comunicación siempre es lo más importante y lo que nunca se debe de perder, la comunicación, el respeto por sobre todo. Entonces, otra consulta que yo planteara, una pregunta es, ¿qué consecuencias traería la ausencia de un padre en la crianza o en el crecimiento de los hijos? A ver, en el caso del maltratador, las consecuencias son menores que su presencia. Pero en el caso de, por ejemplo, la muerte de un papá, o en el caso de una enfermedad, o sencillamente de un divorcio, ¿qué ocasiona en las mujeres? Las relaciones a nivel de pareja no son sencillas. Estas mujeres tienen tendencia a buscar un hombre mayor que las proteja, que las cuide, y hasta cierto punto se vuelven sumisas porque quieren inconscientemente comportarse como desvalidas para que ese hombre las cuide y las proteja. Hay mucha inseguridad en cuanto a cómo te ves, porque cuando papá te dice tú eres hermosa, tú eres bonita, el hecho de que te lo diga un hombre, aunque sea papá, te hace sentir bonita y hermosa. Entonces hay como una necesidad de que te digan palabras bonitas. Otra cosa, también pudiera ser que te vuelves tan independiente que no dejas que tu pareja te complemente. También puede ser que te vuelvas tan insegura porque tienes una autoestima baja, porque no tuviste un papá que te hizo sentir amada, que al sentirte insegura, tú tengas la tendencia a querer que te amen. Y una de las formas en que muchas veces la mujer quiere que la amen es siendo fantástica en la intimidad. Entonces se acuesta con un chico para ver si ese chico la quiere, y con otro, y con otro, y con otro. Entonces no se acuestan con los muchachos porque son locas, sino que andan buscando que las amen. Eso en cuanto a la mujer. En cuanto al hombre, pues la falta de figura paterna lo hace sentir muchas veces también con la autoestima baja, como no querible, como inseguro. Muchas veces la falta de padre le hace sentir que no es capaz de lograr cosas, porque no tuvo un papá que le diga, ve, vamos aquí, adelante. Sobre todo en el periodo del amor, cuando los jóvenes se enamoran, quisieran poder preguntarle al papá, papá, ¿cómo se conquista una mujer? Muchas veces, estando en casa, si no se cultivó la relación padre-hijo, el hijo nunca le va a preguntar al papá. Estamos hablando del padre que hace falta cuando ha sido un padre que ha cultivado la comunicación, que ha proveído de amor a sus hijos. Muy bien. Y por ejemplo, respecto al machismo que todavía subsiste, ¿no? Acá en Perú también no es la excepción. Afortunadamente se está dando pasos hacia adelante, donde se está entendiendo que las actividades de la casa, bien ambos se pueden complementar, ayudar, todos contribuir, ¿no? Todavía, digamos, existen algunas personas que consideran que el hijo varón no debiera meterse en temas de la cocina, por ejemplo, en temas de domésticos, y de repente de alguna manera está repitiendo patrones anteriores. ¿Cuál sería su apreciación? Madres deben criar a sus varones de tal manera que no sean inútiles. Hay muchos hombres que se mantienen al lado de una mujer porque no son capaces de cocinarse, porque no son capaces de pegar un botón y se vuelven dependientes de las mujeres. Nosotras debemos preparar hijos autónomos. El varón debe saber lavar los platos, cocinar, coser, lavar, planchar, limpiar la casa, porque él no tiene que necesitar a una mujer para vivir limpio y pulcro, planchar su ropa. La mujer debe ser capaz de cambiar la llanta de un carro, debe ser capaz de trabajar, de autosustentarse. Es decir, las madres tenemos que formar hijos autónomos, pero en el caso del varón,
con mayor razón. Entonces no cabe ese machismo, porque mira, si tú tienes un hijo inútil con esa mente o con esa crianza anterior, no va a haber mujer que lo soporte. Ya no hay esas mujeres que estén al lado de un hombre que es incapaz. Miren, yo me acuerdo que yo tengo una paciente que ella le deja la comida servidita y él no la puede meter en el microondas, así, meter uno y ya. No puede, porque la mujer no está para calentarle la comida. Qué inutilidad de hombre, qué cansón. Pues aunque ustedes no lo crean, esa mujer lo dejó por eso, porque le constituía un peso encima. Entonces ya no tenemos mujeres aguantonas como antes. Entonces las madres debemos formar hijos que sean capaces de ser felices solos y sean capaces de ayudar a su pareja para que puedan estar bien. Así es. Y por ejemplo, acá en Perú hay en los centros educativos, en los colegios, escuelas de padres, son espacios donde hay una serie de profesionales, dan tips, pautas, recomendaciones, ¿no? Un poco para la crianza y también un poco informándoles sobre las actividades dentro del colegio, sobre los avances o las dificultades o lo que pueda suceder al respecto. Entonces, vemos que en la asistencia a las escuelas para padres, generalmente asisten pocas personas y de esas pocas más son mujeres que varones. ¿Cuál sería su exhortación al respecto? Mira, aquellos hombres que de pronto no han estado presentes en la crianza de sus hijos, tienen esa tendencia ridícula. Tú que lo criaste mal, tú que no le enseñaste. Un padre que no está presente en la crianza de sus hijos no se atreva a criticar y asuma las consecuencias. Ahora bien, en la vida, como yo dije, se cosecha lo que se siembra. Cuando sean mayores, no se quejen de la soledad, porque es increíble cómo los padres varones se quejan de la ingratitud de sus hijos y dicen, mi hijo solo me busca para pedirme, pero es que a eso lo acostumbraste. Tu hijo cuando te ve piensa, a él es a quien tengo que pedirle. No le enseñaste a formar un vínculo de amor. A esos padres que no van a las reuniones de padres, no digan, yo no sabía, porque tienes ignorancia o eres ignorante porque tú mismo decidiste no acudir y no asistir a esa herramienta que se está dando. ¿Y sabes por qué? Porque es gratis, suele ser gratis. Y la gente, las personas, lo gratis no lo valoran. No valoran el esfuerzo que hace la unidad educativa, que hacen centros como el tuyo, no lo valoran. Yo les digo siempre, todo lo que es gratis no es valorado. Okay. Y por ejemplo, ¿qué invocación diera a los papás? Estoy pensando en los papás primerizos que tienen hijos chiquitos, infantes, 2, 3 años, 4 años, y que, bueno, están empezando a ir al nido, y en el nido hay una serie de actividades y celebraciones, y también exhortan a jugar con el hijo, a que se tire al suelo, en el patio, en algún momento que interactúe, ¿no? Que exprese sus emociones, verbalice, los apapache, los abrace, les diga cosas lindas, ¿no? Porque el niño se da cuenta, siente el cariño, el afecto, el abrazo de su papá, su mamá. Entonces, ¿qué consejo diera para aquellos padres para que se den un tiempito? De repente, naturalmente hacen sus trabajos, sus actividades, pero al menos media hora al día, si fuese mínimo o si fuese más, sería excelente, pero ¿cómo le dijera para que aprovechen esos espacios y que fortalezcan esos vínculos, ¿no? Padres e hijos. Cuando los niños son pequeños, su cerebro se está terminando de formar. Y hay ciertas conexiones neuronales que solamente se logran con el contacto con papá. Entonces, si papá no juega, si papá no se tira al piso, si no juega pelota con el hijo, si no le da abrazos a su niña, si no le hace cosquillitas y no se sienta a jugar con ella, esas conexiones neuronales no van a existir. Por eso es que les digo, la crianza y la presencia de los padres es realmente irreemplazable. Cuando no queda otra cosa, se desarrollan otras conexiones neuronales. Pero si tú estás en casa y tú tienes hijos, es porque tienes la obligación de hacerlo, una obligación de amor. Porque si no cumples tu rol de manera correcta, con amor, en la vida, cuando llegues a cierta edad,
sentirás el vacío existencial de ¿para qué existo? ¿Para qué estoy? Y los padres van a caer en depresión, caen en depresión. No entiendo por qué mi hijo no me quiere, no entiendo por qué mi hijo tomó esta opción, no entiendo por qué mi hijo solo pasa encerrado en el cuarto, no entiendo por qué no tiene aspiración, pero es que no lo motivaste. Desde pequeñito no lo motivaste a que desarrolle las conexiones neuronales que tienen que ver con la motivación, con el juego. Los niños aprenden a través del juego. El aprendizaje lúdico es el aprendizaje más poderoso que hay en la etapa donde aprendes el 80% de lo que aprenderás en tu vida, que es entre los 0 y los 7 años. Muy bien, querida doctora, el tiempo se nos va volando, volando. Ya algunas palabras finales, por favor, para redondear la idea de esta bonita conversación. ¿Cuál sería? A los padres yo les digo que los respeto y que admiro el hecho de que hemos pasado un cambio de era. No es fácil. No tienen modelos de cómo comportarse ahora, pero yo les digo algo, miren dentro suyo, en su corazón, y van a encontrar las respuestas. Denle a sus hijos lo que les hubiera gustado que su papá les dé. Les deseo el mejor día del padre y recuerda una cosa, ser buen papá depende exclusivamente de ti. Muy bien, fueron las palabras de la doctora Marta Martínez. Ha sido un enorme gusto y honor poder conversar con ella por una fecha especial en junio, mes del Día del Padre. Vamos a decir, vamos a extender la celebración y recordar siempre que la presencia del papá es sumamente importante, fundamental. Y por favor, papitos, dedicar más tiempo a sus hijos, salir al parque, a conversar, contar cuentos, bueno, hacer actividades acorde a la edad, acorde a la etapa de los niños y aconsejarlos bastante, aconsejarlos bastante. La sociedad, el mundo, hay ideologías nocivas, hay maldad, bueno, es una sociedad complicada que les ha tocado vivir, pero siempre el cariño de los padres, el cariño del papá, de la mamá, tiene que estar presente en todo momento, ¿no? Darles cariño, protección, respeto, seguridad, para que tengan una autoestima fuerte, crezcan personas sanas, saludables y sean personas de bien que todos nuestros países necesitan, mejores ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias, amigos, quienes se han conectado, igualmente a la doctora, muchísimas gracias por la entrevista, gracias a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación y a aquellas personas que visitan nuestra página web en www.fortaleciendoalafamilia.org. Allí están también nuestras actividades sociales y también los programas que quedan grabados naturalmente igualmente en YouTube, aquellas personas que se suscriben ahora. Bueno, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.